Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 19 al 23. Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Cierra tus ojos por un momento y oremos para que el propósito con el cual Dios colocó esta palabra en mi corazón también sea tu propósito. Padre, gracias porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo y riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Diga: abro mi corazón, háblame, Señor. Amén, amén, amén. Dale un aplauso al Señor por la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. El título, para los que acostumbran a tomar nota, es Cuando Dios habla por sueños. ¿Cómo es el título? Cuando Dios habla por sueños. ¿Y cuál es el propósito de esta palabra? Aprender a identificar la voz de Dios en los sueños. ¿Cuál es el propósito? Aprender a identificar la voz de Dios en los sueños. Permítame decirle algo de esta palabra. El Señor la colocó en mi corazón y yo alcancé a dudar. Sin embargo, yo dije: Señor, esa es la palabra que tú me estás dando. Si es diferente, háblame, dime. Y ayer en el ayuno el Señor me la confirmó. Ayer estando en el ayuno, el Señor me la confirmó. Ya la tenía bosquejada. Igual, si el Señor me dice que predique otra cosa, pues yo soy obediente. Pero fue lo que el Señor me dio para que te trajera en esta mañana. De modo que esta palabra tiene una connotación. Dios quiere hablarte de los sueños y quiere que tú aprendas a identificar la voz de Dios en los sueños. Antes de ir a la palabra en sí, a la introducción, quiero explicarte dos cosas. Los pensamientos, la mente del ser humano y los sueños son un espacio donde Dios puede interactuar con nosotros. ¿Sabías que Dios puede hablar a tu mente? Dios puede hablar a tu mente, como también puede hablarte en sueños. Hace 15 días que fue la otra palabra, es cuando Dios habla, y vimos las diferentes posturas para cuando Dios habla, cómo reacciono yo. Pero aquí vamos a hablar específicamente de cuando Dios habla en sueños. Entonces, tus sueños son un campo donde Dios puede hablarte e interactuar, y lo vamos a ver a través de diferentes personajes de la Escritura, cómo Dios los guió y les habló en sueños. Y es válido. Sobre los sueños hay mucha especulación. Hay gente especializada, astrólogos, en identificar y dar interpretación humana de los sueños. Interpretación que no es de Dios. El único que puede dar la interpretación de un sueño es Dios. Parta de eso. El único que puede dar la interpretación de un sueño es Dios. Y puede usar un siervo que tiene el don, porque el don de la interpretación de los sueños no es de todo el mundo. Hay personas, así como tienen el don de profecía, tienen el don de interpretar sueños, y ahora vamos a verlo a través de la Escritura. Entonces,
tus sueños son un campo donde Dios puede obrar, actuar, puede comunicarse contigo. Pero a tus sueños, así como a tu mente y a tus pensamientos, pueden llegar tres tipos de voces. La voz de Dios, como ya dijimos, la voz de Satanás y tu propia voz o tus propios pensamientos. A ver, te lo digo de esta manera. Satanás se disfraza de ángel de luz y habla. Él se quiere parecer a Dios en todo y va a querer hablarte en sueños, pero tú tienes que aprender a identificar cuando es Dios el que te está hablando y cuando es el enemigo, porque él quiere parecerse, pero si tú tienes un conocimiento y discernimiento de la palabra del Señor, vas a poder identificar cuando es el enemigo que te está hablando y que te quiere apartar y sacar del camino. Te lo explico con esto. ¿Cómo han surgido las sectas que hoy conocemos? ¿Cómo han surgido? Testigos de Jehová, mormones y otras, para no profundizar, por falsas revelaciones de Satanás en sueños. Es decir, si la persona no discierne que es Dios quien le está hablando, pues la persona se va a dejar guiar, pero no por Dios, sino por el enemigo, y terminan fundando una secta, que es lo que ha pasado con las sectas que acabo de mencionar y otras que han surgido a través de los tiempos por revelaciones del enemigo que se quiere hacer pasar por Dios. Ahora está el otro tipo de voz que llega a tu mente y a tus sueños, que es tus propios pensamientos. A veces uno se acuesta preocupado, ¿cierto? Y en la noche sueña en lo que se preocupó. A mí me pasa cuando estoy haciendo un proyecto o alguna máquina y yo no tengo definido algún detalle del trabajo, y entonces yo me acuesto preocupado y en la noche yo sueño con el trabajo. Y lo más increíble es que en el sueño encuentro soluciones. O sea, de pronto Dios mete la mano allí en mi preocupación y me dice: es así. Y me ha pasado que Dios me ha dado soluciones extraordinarias en sueños y me ha mostrado la solución al problema que yo estoy lidiando en la parte técnica como profesional, como ingeniero. Es decir, puedes tener sueños tuyos, de tus preocupaciones, de tus metas, de tus anhelos, ¿sí? De pronto soñaste con las vacaciones en Cancún, en Punta Cana. Qué rico, qué bendiciones, es tu sueño y puedes soñar. Ay, qué rico, y se levanta uno contento, ¿cierto? Bueno, y los sueños son nuestros. ¿Quién nos puede quitar los sueños? ¿Cierto? O puede Dios hablarte a través de un sueño, como lo vamos a ver. Hoy nos vamos a centrar solamente en la voz de Dios a través de los sueños como guía y con qué propósito. Porque Dios no te da un sueño porque sí. Él te habla en sueños con propósitos específicos. Amén. Con propósitos específicos. Bien, como en el mundo hay tanta especulación acerca de los sueños, tú y yo necesitamos ser guiados y centrados por la palabra de Dios, para que tú aprendas a diferenciar si un sueño es de parte de Dios o no. Lo que Dios te hable en el sueño tiene que coincidir con lo que dice en la palabra del Señor. No puede haber contradicción. Si Dios te habla en un sueño, lo que te hable tiene que estar en armonía con toda la palabra del Señor. ¿Me hago entender? Porque allí es donde el enemigo, nunca te va a decir el enemigo algo que esté en la Biblia, o te va a decir la mitad y la otra mitad va a ser el ardid, la mentira. Te tienes que entender que cuando Dios te habla no hay absolutamente nada falso ni incompleto en lo que Dios te va a hablar, sino que Dios te habla de manera veraz y completa. ¿Estamos? Bien. Si miramos detenidamente el texto que acabamos de leer, José y María, ¿dónde están? ¿En qué país están? En Egipto. ¿Por qué están en Egipto? Porque les tocó huir, porque querían matar al niño. Ahora vamos a ver eso en particular. Pero algo importante de José es que era un hombre justo. ¿Cómo era José? Un hombre justo. Y él tenía
el plan de casarse con María, solamente le faltaba era la ceremonia final. Y cuando él ve que María está encinta, embarazada, dice la escritura que él quiso dejarla en secreto, es decir, quiso cubrirle la espalda a María, irse para que dijeran: ese sinvergüenza de José, mire lo que hizo. Prefirió sufrir el agravio para que María no fuera dañada en su reputación y su estima. Pero sin embargo, en un sueño Dios se le apareció, un ángel le habló y le dijo: no temas tomar a María tu mujer por esposa, porque lo que es concebido de ella del Espíritu Santo es. Y José fue obediente. ¿Qué fue lo que fue José? Él identificó la voz de Dios, y lo primero que hizo José, guiado por un sueño, fue casarse con María. Luego de casado, cuando ya el niño nace, y es lo que vamos a ver ahora, pues él recibe otra revelación para poder guardar la vida del niño, y es lo que quiero que iniciemos. Si el propósito es que identifiquemos la voz de Dios en nuestro sueño, ¿y para qué? O sea, siempre Dios tiene un propósito. Y en este primer propósito que yo he identificado, hay 5 propósitos, es que Dios puede hablarte en sueños para salvación de vidas. ¿Para qué te puede hablar Dios en sueños? Para salvación de vidas. Vamos a la Biblia, Mateo 2:13. Mateo 2:13 al 15, por favor. Y este es el texto que te acabo de mencionar, que es el llamado a huir a Egipto. Dice Mateo 2:13: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Fíjese que José, el esposo de María, la madre del Señor, en un sueño recibió una revelación de huir. Y él no esperó al siguiente día, sino que a la misma hora se levantó de noche y se llevó a María y al niño para Egipto, donde el ángel del Señor le había guiado. ¿Cuál es el contexto de esta palabra? Resulta que de Oriente vinieron unos sabios, unos magos, o los reyes, como los quiera llamar la cultura popular, que fueron avisados en sueños y por una estrella que los guió, y llegaron hasta Jerusalén. Y llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido, porque una estrella los había guiado hasta ahí. Dice que cuando Herodes, el rey Herodes, que era un hombre terrible, cruel, sanguinario, celoso, egoísta, paranoico, se enteró que había nacido un rey de Israel, se puso celoso, llamó a todos los escribas, maestros de la ley, y les dijo: ¿dónde dice la escritura que había de nacer el rey de los judíos? Porque Herodes no era judío, Herodes era edomita, era de otra nacionalidad, que los romanos lo habían puesto como rey de esa región. Entonces dice: en Belén de Judá, y menciona en el texto: no eres tú la más pequeña de los príncipes de Israel, de ti nacerá un guiador de tu pueblo. Y también decía que había de ser llamado Nazareno. Había ahí como una contradicción, pero fíjese que todo lo que fue escrito se cumplió del Señor. O sea que los sabios de Oriente fueron guiados por sueño, llegaron hasta Jerusalén, y cuando preguntan en Jerusalén y Herodes se entera, los manda a llamar. Dice que diligentemente les indaga el tiempo en que se apareció a ellos la visión y la estrella, porque ellos tardaron un tiempo de venir desde el oriente hasta Jerusalén, porque Herodes calculó la edad que tenía el niño. No estaba ya recién nacido, ya tenía más de un año probablemente, porque el tiempo que transcurrió entre que ellos vinieran, o entre 6 meses y un año. Dice que
indagó diligentemente, pero no para adorarlo, como les dijo. Cuando lo encuentren, avísenme, porque yo también lo voy a adorar. Mentiras, él lo que quería era matarlo. Pero fíjese que cuando los reyes o los sabios de Oriente llegaron, que la estrella los guió hasta la casa donde estaba el niño, dice que lo primero que hicieron fue postrarse y lo adoraron. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Postrarse y lo adoraron y le entregaron presentes. ¿Qué le entregaron? Oro, incienso y mirra. Y mire la provisión que Dios mandó a través de esos hombres que no eran judíos. Cuando luego José tiene que huir a Egipto, ¿con qué cree que se sustenta el viaje? Ahí estaba el oro, la mirra tenía un valor monetario y el incienso también. O sea que, y además, la ofrenda que ellos traían era el oro para el rey, el incienso para Dios y la mirra para sepultar un muerto. O sea, ya estaba proféticamente del mismo nacimiento cómo habría de morir el Señor. ¿Cómo le avisó el Señor a los sabios de Oriente? En sueños. Y cuando ellos se van y Herodes se siente burlado, ¿qué hace? Manda matar a todos los niños hasta 2 años. Eso es lo que se conoce como la matanza de Raquel, y ya de los hijos de Raquel, que estaba profetizado por el profeta Miqueas, creo, donde todos los niños menores de 2 años fueron asesinados por Herodes. Pero fíjese que Dios guardó a su hijo, al hijo de María, lo guardó y avisó en sueños a José para preservar la vida del niño y el propósito con el cual venía. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Y el enemigo sabía que ese niño que acababa de nacer iba a ser su contrincante más duro, porque hasta ese momento pues no había tenido como un rival tan de peso como el mismo Hijo de Dios. O sea que Satanás sabía que si mataba al niño, truncaba el propósito de Dios. Pero déjeme decirle algo: los propósitos de Dios nunca podrán ser truncados por el enemigo. Voy a volvértelo a decir: los propósitos de Dios para tu vida nunca podrán ser truncados por el enemigo. Y así como el enemigo quiso matar al niño porque sabía los propósitos que había detrás de ese niño, Dios se buscó la manera de guardarlo y habló a José a través de sueños. Ahora me acabo de acordar que me dice mi mamá, o me dijo mi mamá, que cuando yo nací con el cordón umbilical enredado en el cuello y que yo nací morado. El enemigo ya me quería matar antes de nacer, pero Dios tiene propósitos conmigo y con cada uno de ustedes, y el enemigo no podrá contra los propósitos de Dios. Amén. Entonces, fíjese que Dios habló a José, el esposo de María, para preservar la vida de un niño, pero también para preservar el propósito con el cual venía ese niño. ¿Y cuál era el propósito? Nada más ni nada menos que la redención y la salvación de toda la humanidad. Ahora, Dios va a colocar en ti sueños, te va a poner a orar por personas que tú ni siquiera conoces, pero es para preservar vidas y salvación de muchas personas. De modo que si tú en un sueño escuchas un nombre, a mí me ha pasado, Dios me coloca nombres de personas que yo ni conozco, pues ¿qué hago yo? Obedezco. Oro por la persona y digo: Señor, yo no sé cuál es la situación por la que esté pasando esta persona, pero si tú lo colocas en mi corazón, yo clamo por él. Si está enfermo, sánalo. Si está pasando por algún momento de angustia, ayúdalo, socórrelo, y doblo mis rodillas. Pero hay algo importante que hizo José: fue diligente y obediente. ¿Qué fue lo que fue José? Cuando tú puedas identificar que es la voz de Dios que te está hablando en sueños, tienes que ser diligente y obediente, porque Dios ha hablado de muchas maneras a muchas personas, y las personas todavía se están preguntando si es Dios quien les está hablando. Pues déjame decirte que tú tienes cómo comprobar si es Dios. Pídele: Señor, háblame y confírmame, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por esto?
Hay un segundo propósito en que Dios hable a través de nuestros sueños, y es para preservar naciones o para preservar una nación. Para Dios es importante el ser humano como son importantes las naciones. ¿Cuánto lo cree? Esto me lleva a un personaje llamado José también, pero no es José el esposo de María, sino José el hijo de Jacob, el que estuvo en Egipto sirviendo a Faraón. Ve por favor conmigo a Génesis 46. Génesis 46 al 8. Génesis 46 al 8. Mira lo que dice allí la escritura. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? ¿Qué les dijo José? No son de Dios las interpretaciones. Es una manera que usa la Biblia para dar una respuesta, hacer una pregunta obvia. Contádmelo ahora. Mire cómo Dios actuó en el caso de José. Usted recuerda que José fue vendido por sus hermanos por envidia. ¿Por qué lo vendieron los hermanos? Porque José tenía sueños. Y en los sueños se inclinaban las estrellas, se inclinaban los 12 manojos de trigo. Y además de que el papá le había dado una túnica de colores, los hermanos se sentían celosos por los sueños de José. Y lo querían matar, pero uno de ellos lo defendió y finalmente no lo mataron, sino que lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. Y siendo esclavo en Egipto, José trabajó en la casa de un hombre llamado Potifar. Y dice que todo marchaba bien, la economía, todo prosperaba y Potifar no se preocupaba de nada. Pero siempre el enemigo querrá colocar tropiezo en el caminar de un hijo de Dios. Mandó a la esposa de Potifar, que seguramente era una mujer muy bonita, muy atractiva, que era un oficial de la corte del rey, a seducir a José. Pero José se mantuvo en su integridad. Y como José se mantuvo en su integridad, la mujer, al verse burlada, porque José salió corriendo en el momento que ella lo acosó y se quedó con sus ropas, ella lo acusó al revés, que era José quien la quería acosar o la quería usar, y José fue metido preso. Y mire que aún estando en la cárcel, Dios seguía estando con José. No importa en el lugar donde tú estés, si Dios está contigo, Dios te va a guardar y te va a bendecir en todo lo que hagas. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Y estando en la cárcel llegaron dos oficiales del rey, el copero y el panadero, y el jefe de la cárcel, que ya no se preocupaba de la cárcel porque todo el cuidado lo tenía José, entonces los puso al cuidado de José, y José tenía que estar pendiente de ellos porque eran oficiales del rey. Aunque estaban presos, seguían siendo oficiales. Dice que un día los encontró tristes y les pregunta: y bueno, ¿y a ustedes qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Y ellos le dicen: no, es que los dos tuvimos un sueño y nos preocupó. Cada uno contó el sueño. El panadero dijo que él llevaba una canastilla con panecillos para el faraón y que venían aves del cielo y se las quitaban. Y el otro dijo que tenía 3 racimos en un canasto y que iba a hacer vino para el rey. Entonces José le dio la interpretación a los dos. Al panadero le dijo: 3 días, y en 3 días el rey lo va a ahorcar. Dios mío, qué interpretación terrible. Pero fíjese que el que interpretó, eso fue lo que Dios interpretó, y él no suavizó la respuesta. Dijo: 3 días y el faraón lo va a ahorcar. Y al otro: 3 días y el faraón lo va a restituir a su puesto. Entonces le dice al copero, le dice: acuérdate de mí cuando estés allá. El copero, a los 3 días fueron llamados los dos, al uno lo ahorcaron y a él lo restituyeron al puesto. Fue tanta la alegría que se le olvidó el que le interpretó los sueños. ¿Hasta qué? Diga, ¿hasta qué? Entonces esto nos lleva a Génesis 41:14. Génesis 41:14.
Porque fíjese que Dios está hablando a través de sueños a personas. Habló al copero y al panadero, y ahora habló a Faraón. Mire lo que dice Génesis 41, 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Ahora mire lo que José le contesta. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. ¿De quién es el que da respuesta a los sueños? Respuesta propicia, porque puede haber respuestas mentirosas de parte del enemigo. Ahora, ve al versículo 28 de ese mismo capítulo, Génesis 41, 28. Génesis 41, 28. Entonces, esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. ¿A quién mostró Dios? A Faraón. ¿Cómo se lo mostró? En sueños. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Siguiente: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlos. Dice: y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces, ¿cuál fue el propósito de que Dios hablara a Faraón? Preservar una nación de morir de hambre. ¿Sabía que hoy en día hay naciones que están muriendo de hambre? Por eso la ONU y otras instituciones llevan provisión. Hay países en África donde no ha llovido por años, y la gente sobrevive de lo que en el mundo les manda. Pero si fuera por ellos, en la época de Egipto, se hubieran muerto de hambre. Pero Dios tiene cuidado de naciones, pero sobre todo de las personas. Y por eso le dio el sueño a Faraón, porque estaba proyectando la salvación de esa nación y de las naciones vecinas. Porque usted recuerda que los hijos de Jacob tuvieron que ir a Egipto a comprar trigo, y fue donde se hace todo el desenlace, que José se encuentra con sus hermanos, y usted conoce toda la historia, pero no viene al caso porque estamos hablando de sueños. Amén. Dios puede hablarte a través de sueños para preservar una nación o una institución. Puede hablarte para preservar una familia, porque el enemigo que viene a robar, matar y destruir hubiera matado a esa población de hambre, y los 7 años de abundancia que hubo en Egipto, dice la escritura, que no se hubieran notado por causa del hambre gravísima. Dios, que ama al ser humano, que ama a la humanidad, Él provee de sueños a personas importantes, porque el sueño no se lo dio a cualquiera. ¿A quién se lo dio? A Faraón, que era la persona que tenía en ese momento el poder para tomar acciones. Y efectivamente, ¿qué hizo Faraón? Nombró a José como gobernador de todo Egipto, le dio su anillo y le dijo: nadie más se va a mover sin la autorización de José. ¿Cómo comenzó eso? Diga: por sueños. Dios puede preservar naciones, instituciones, y puede alertarnos a nosotros a través de sueños. Bien, otra tercera forma en que Dios habla a través de sueños para orientarnos y para guiarnos es para proyectar el futuro. ¿Para qué? Para proyectar el futuro. Y ahora estamos hablando de Daniel, el profeta Daniel, cuando fue llevado a Babilonia cautivo. Por favor, vaya conmigo a Daniel 2:1 al versículo 3. Daniel 2:1 al versículo 3. ¿Lo tienen?
En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Voy a contextualizarle estos versículos. ¿Quién era Nabucodonosor en ese momento? El soberano más poderoso que había sobre la tierra, porque Babilonia era el imperio más grande que había en ese momento. O sea que Nabucodonosor era una persona importantísima. Y Dios le habló en sueños a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor no se acordó del sueño, pero quedó despierto. Quedó preocupado y no sabía por qué, pero era por causa del sueño, pero el sueño se le olvidó. Entonces el rey Nabucodonosor llamó a los adivinos, astrólogos y magos y les pidió que le dijeran el sueño y que le dieran la interpretación. Y los astrólogos le dicen: ningún rey ha pedido eso, usted es el único loco que se le ocurre pedir. Cuéntenos el sueño y le damos la interpretación. Y Nabucodonosor decía: ustedes son unos mentirosos, están dilatando, porque si no me dan el sueño y la interpretación los voy a matar a todos. Y efectivamente los podía hacer. Nabucodonosor tenía el poder para hacerlo. Dentro de esos sabios, astrólogos y adivinos estaba Daniel y sus 3 amigos. Cuando le llegó la noticia a Daniel, Daniel no perdió la calma, sino que dijo: dígale al rey que yo voy a orar con mis amigos y voy a pedirle a Dios la interpretación y le voy a pedir el sueño. Entonces, como Daniel era muy apreciado, entonces le llevaron la razón al rey. Y efectivamente, cuando Daniel recibió la interpretación, pidió hablar con el rey y se la dio. Y eso está en 2:19, Daniel 2:19. Por favor, vaya conmigo para que usted pueda acompañar esto hasta el 23. ¿Qué dice Daniel 2:19 al 23? Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Mire qué lindo. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y la interpretación Dios se la da a Daniel también en un sueño, en una visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Y cuál era el asunto? ¿Cuál era el sueño? Nabucodonosor soñó con una estatua inmensa, que la cabeza de oro, el pecho era de plata, las piernas eran de bronce y los pies y parte de los tobillos eran de barro y hierro mezclados. ¿Y la interpretación cuál era? La interpretación era que la cabeza de oro representaba el imperio babilónico, o sea, el esplendor de Nabucodonosor, el rey más poderoso que hubo de todas las dinastías. El pecho de plata era la siguiente dinastía, que eran los medo-persas. El siguiente, que era el de bronce, eran los griegos. Y por último, los pies de barro mezclados con hierro, era el imperio romano, que era de alianzas humanas. El barro y el hierro no se mezclan, pero que igualmente, usted sabe que en la época que nació Jesús, ¿qué imperio gobernaba? El romano. O sea que Dios, ¿qué le mostró a Nabucodonosor? Le mostró el futuro de la humanidad. Le mostró qué iba a suceder después de él, y se lo mostró a través de un sueño. Al final de ese sueño, porque Nabucodonosor después tuvo otro sueño del que no vamos a hablar, que no es pertinente, dice que en el sueño, cuando él vio, dice que vino una piedra desde el cielo que nadie había cortado y golpeó los pies de la estatua.
solamente golpeó los pies de la estatua, que eran en parte de barro y de hierro. Dice que se desmenuzó el barro y el hierro, el bronce, la plata y el oro quedaron desmenuzados, que el viento se los llevó. Esa roca que fue enviada desde el cielo no es nada más ni nada menos que la profecía de que vendría la roca inamovible de los siglos, Jesucristo, que vendría a cambiar la historia de la humanidad. Fíjense que Dios le mostró a Nabucodonosor toda la historia de la humanidad. Dios te puede mostrar a través de un sueño todo lo que va a suceder en una nación, un país o aún en todo el mundo. Antes de la pandemia, Dios le mostró a Claudia qué iba a pasar. Ella vino a preguntarme, pastor, ¿qué es una hecatombe? Le dije, una hecatombe es una catástrofe de grande escala. Dijo, pues el Señor me dijo que viene una hecatombe. ¿Sabe? Dios siempre habla a sus siervos antes de que suceda. Y Dios puede hablar a través de sueños y puede proyectar el futuro de una nación. Nosotros ya tenemos una palabra sobre Colombia. ¿Cuál es? Colombia, una tierra feliz. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Ahora, otro propósito con el cual Dios puede colocar sueños en nuestro corazón, en nuestra mente, es para corregir nuestra teología. ¿Para qué? Para corregir nuestra doctrina, nuestra teología. Y estamos hablando de un personaje llamado Pedro. Pedro. El libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al versículo 16. Hechos capítulo 10, versículo 9 al 16. Quiero que tomemos este texto para que vea cómo Dios habla a Pedro. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿A qué subió Pedro? A orar cerca de la hora sexta, o sea, cerca del mediodía. Y tuvo gran hambre. ¿Qué tuvo Pedro? Gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, o sea, se quedó dormido. Se durmió del hambre. Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Siguiente. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Siguiente. Y llamando preguntaron si moraba aquí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Escúchame bien. Pedro como judío era celoso del cumplimiento de la ley. Por eso cuando en la visión el Señor le dice, Pedro, mata y come. Vamos a suponer, ahí dice cuadrúpedos y animales terrestres, camellos, burros, perros, lagartos, culebras, cochinos, cosas que para los judíos eran inmundas. Eso era lo que estaba en el lienzo. Y la voz le decía, Pedro, mata y come. Yo me imagino a Pedro diciendo, te reprendo, Satanás. Hay gente a quien Dios le está hablando y comienzan a reprender al diablo. Y entonces Pedro dice que cuando él entiende que es la voz de Dios que lo llama a matar y a comer, él dice, Señor, pero nunca, ser un hombre cumplidor de la ley, nunca he comido nada inmundo o nada común, me he guardado. Y Dios lo redarguye y le dice, no llames inmundo o común lo que Dios ha santificado. ¿Sabe que hay un problema muchas veces en la mente humana? Nos hacemos concepciones y queremos ser más santos que Dios. A veces queremos ser más misericordiosos que Dios. Y Dios tiene que venir a corregirnos, como lo hizo en el caso de Pedro. Pedro, no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Pero ¿cuál era el propósito? Para los judíos, los no judíos eran inmundos. Un judío no tenía permitido ir a la casa de un impío. ¿Sabe por qué el centurión romano le dijo al Señor, no vayas?
Solamente di la palabra, no necesitas ir a mi casa a orar por mi criado. Porque el romano, el centurión, sabía que para los judíos entrar en la casa de un impío era algo inmundo. Entonces él, como por respeto de la cultura, Señor, di la palabra, no necesitas ir. Entonces Dios tiene que corregir a Pedro y le dice: no llames inmundo, porque Dios, ¿a quién le estaba mandando? Cornelio era un romano y enviaba personas que no eran judías porque tenían hambre y sed del conocimiento de la palabra del Señor. Porque cuando Dios vino, no vino solamente por los judíos, vino por toda la humanidad. O sea, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso fuimos alcanzados nosotros. ¿De cómo habló Dios a Pedro para corregir su error teológico? A través de sueños. Si Dios te habla para corregir, sé obediente. ¿Cómo surgieron las falsas doctrinas de los testigos de Jehová, de los mormones? Por revelaciones en sueños, pero no de Dios, sino del enemigo. Que las personas no discernieron y creyeron que era algo nuevo que Dios les quería decir. Y hay algo importante que ya lo dije: cuando Dios te habla en sueños, lo que Dios te diga no puede contradecir lo que está escrito en la Biblia, porque Dios no se contradice. Amén. Entonces, de pronto tú no has leído esa parte en la escritura, pero Dios te lo puede mostrar a través de un sueño para corregirte algún error teológico que tengas. Y es válido, diga, es válido. Si dudas, puedes preguntarle nuevamente al Señor. ¿Cuántas veces preguntó Pedro? 3 veces el Señor le habló. No tengas premura en pedirle al Señor que te confirme lo que te está hablando, así sea a través de un sueño. Amén. Y la quinta razón por la cual Dios puede hablarte en sueños, o el propósito, es para que su palabra sea predicada, para enviarte como misionero a algún lugar. Y eso está en el libro de Hechos 16:9. Y vamos a hablar de un personaje llamado Pablo. ¿Qué dice Hechos 16:9 y 10? Hechos 16:9 y 10. ¿Qué dice? Y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué se le mostró a Pablo? Una visión de noche, un sueño. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Siguiente. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí Dios habla a Pablo, y en el sueño Pablo tiene la insistencia de un varón macedonio. Estamos hablando de un varón griego, ya hace parte de Europa. ¿Cuál era el terreno de Pablo de fundar iglesias y ministrar? Asia, toda Asia, llenó de iglesias Asia, ¿sí? Y cuando él quería ir a algún lado, el Espíritu Santo le decía: allá no, allá no. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro plan para su reino, y era Europa. Porque en ese momento Roma era la ciudad más importante que había, porque el imperio dominante era el imperio romano. Entonces fíjate, Dios habla a Pablo en visión, le muestra a un varón pidiendo ayuda: ayúdanos. Y Pablo inmediatamente entendió que Dios lo llamaba a hacer misiones en Macedonia, es decir, ya pasar de Asia a Europa, porque en ese momento Europa era como la potencia más grande. Y de allí, de Roma, fue donde surgieron, a través de cuando se esparcieron y vinieron las persecuciones de la iglesia, el evangelio llegó hasta América Latina y hasta todos lados. Porque llegó inicialmente a Europa, pero si ellos se quedan en Jerusalén, nunca hubiera llegado el evangelio a nosotros. Y Dios tuvo que hablarle a Pablo en visión para que hiciera la obra. Dios puede hablarte en visión para enviarte a algún territorio que aún todavía no se ha conquistado para el reino de los cielos. Es más, Dios nos dijo que en nuestra casa, en nuestra iglesia, nuestros hijos irían de misioneros. De modo que si en sueño recibes una revelación que Dios te va a enviar a algún lado, pídele al Señor confirmación y apresúrate, porque es Dios quien te está hablando y está guiando a su pueblo, porque Él quiere que este evangelio del reino sea conocido en toda la tierra. Y es una de las señales antes de la venida del Señor. Dice: y este evangelio del reino será conocido en
toda la tierra. Conclusión: Dios también nos habla a través de sueños. Y los sueños que tenemos debemos filtrarlos, identificarlos si son de Dios o si no son de Dios, si son nuestros o son de parte del enemigo que nos quiere sacar de la visión, como ha pasado con las sectas que surgieron por revelaciones del enemigo. Colócate en pie, por favor. Ayer, cuando estábamos en el ayuno, el Señor confirmó la palabra. Porque uno a veces piensa: Señor, yo nunca he predicado de sueños, nunca, porque es un campo muy especulativo para muchas personas. Pero cuando los sueños son a través de la palabra y como Dios habló a sus siervos a través de su misma palabra, eso nos da certeza de que el Dios que habló en sueños a José, a Daniel, a Pablo, a Pedro, nos hablará también a nosotros. Y lo hará en el momento propicio y nos dará la interpretación de manera correcta. Levanta tus manitas al cielo y comienza a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque tu palabra nunca regresará vacía. Ella hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como tú le diste, Señor, sueños a José, el esposo de María, para preservar la vida del niño, para preservar el propósito, así tú colocarás en nuestra vida sueños para preservar la vida de alguien, para orar, para clamar, para interceder por alguien que está en peligro. Alguien, Señor, que si no interrumpimos se iría a una eternidad de condenación. Permite que en nuestros sueños seamos sensibles a la voz de tu Espíritu y podamos discernirlos si son de parte tuya y ser como José, diligentes y obedientes para hacer lo que tú nos estás mandando. Señor, también nos dará sueños para preservar naciones, para preservar instituciones. Señor, tú nos guiarás también a través de sueños y nos darás, Señor, la confirmación para tener la certeza que eres tú quien nos está hablando. También, Señor, tú nos puedes hablar a través de sueños, proyectarnos el futuro, tanto de nuestra nación, de nuestra congregación, aún del mundo mismo, así como lo hiciste con Nabucodonosor y la interpretación que diste a través de tu siervo Daniel. Señor, también tú puedes hablar en sueños para corregirnos de algún error teológico que tengamos, alguna aprensión que tengamos hacia algún grupo de personas en particular, porque para ti todos son candidatos de la salvación. No tenemos que hacer acepción de personas ni discriminar a nadie, porque para ti todos son valiosos, todas las almas son valiosas para ti. Tú también puedes hablarnos en sueños y proyectarnos, Señor, así como a nuestro pastor le dijiste que cuando se estuviera establecido en Cúcuta sería plataforma misionera, y nosotros creemos firmemente que nuestra congregación enviará misioneros al mundo y a las naciones a llevar tu palabra para salvación de almas y de muchas vidas, y así da cumplimiento a las señales de tu próxima venida. Señor, haznos sensibles a la voz de tu Espíritu y a poder discernir cuando los sueños son tuyos o cuando es el enemigo que quiere intrometerse para desviarnos, o cuando son nuestros propios sueños o anhelos para no poderlos confundir. Te damos gracias y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga.